Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo día de este podcast / devocional. Estamos muy contentos de que estés aquí. Si es la primera vez que ves este podcast, pues nada más llevamos 2 días, entonces no me sorprendería. Este es un podcast que estamos haciendo en colaboración con un devocional que está en Instagram. El devocional dura 7 días, igual este podcast lo vamos a hacer por cada uno de esos días. Y simplemente es platicar un poquito de lo que escuchamos en ese devocional que preparó nuestro pastor. Entonces, si estás aquí y aún no has escuchado, escucha primero el devocional y de ahí regresa aquí a escuchar esta conversación. El devocional es acerca de la última semana de Jesús y el día de hoy el tema se llama Un gran mandamiento. Un gran mandamiento y está basado en la parte... en una de mis partes favoritas, honestamente, de las historias acerca de Jesús, es de cuando los fariseos llegaron a preguntarle acerca de cuál de los mandamientos es el más importante. Y es algo que tal vez ya muchos conocemos, pero sí sigue asombrándome mucho la respuesta de Jesús, ¿no? En el devocional escuchamos que era muy común en aquel tiempo, pues, tener una lista de todas las reglas, de todos los mandamientos que el pastor comentaba en el devocional, que eran 600 y pico, y que Jesús lo resumió en tan solo 2-3. Entonces, primero, antes de ya iniciar de lleno, ¿qué piensan acerca de eso? O si quieren presentarse también, porque es un nuevo día. Nueva presentación. Hoy elijo ser Hoy soy Oscar. Mucho gusto. Dale, pues si quieres. Con tu nombre real. David, aquí andamos. Es un tema increíble el de hoy, el que vamos a tocar, y estoy muy expectante. ¿Y tú quién eres? Yo soy Paola y también siento que es un gran mandamiento, pero muy retador. Tal vez no fácil, no sencillo. Uy, sí. Pero, pues, ¿quién mejor para ayudarnos a hacer eso? Y qué mejor ejemplo que, pues, Jesús mismo. Sí, y yo soy Gaby y sí, creo que se resume, si pudiéramos resumir todo, toda nuestra esencia, todo en lo que creemos, creo que se basa en lo que el pastor tocaba en el devocional y lo que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que me encanta porque creo que un mandamiento te lleva al otro mandamiento y al otro, como que están súper ligados. Y sí. Sí, bueno, pues mi nombre es Ricardo. Mucho gusto. Mucho gusto. Y sí, la verdad es que sí creo que pues es una parte de la Biblia que yo creo que en aquel tiempo, una parte de la vida de Jesús que yo creo que en aquel tiempo causó demasiado shock. Justamente el día de ayer estábamos hablando acerca de un punto donde Jesús entra a intervenir, a crear lo que se podría pensar como caos, ¿no? Y yo creo que los fariseos, a la hora de escuchar esto, para ellos en su mente, en su corazón entró caos, porque los fariseos eran reconocidos como gente que seguía las reglas, ¿no? Sí. Y vaya que tenían reglas, ¿no? Tenían regla para esto, después de hacer esto, lávate las manos y lávatelas así, después esto y esto y esto. Y a la hora de tratar de probar a Jesús la manera tan contundente con la que respondió, pero que de nuevo que yo creo que fue un shock. Y yo creo que sigue siendo un shock para mucha gente ahorita, ¿no? Sí. Incluso para nosotros. O sea, a mí me pasa que de repente estoy en el día a día haciendo cosas, ¿no? Por haciendo cosas me refiero, pues de repente en la iglesia, ¿no? Estamos de arriba para abajo, o en mi propia vida, de repente esta parte de ay, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, y cómo puedo mejorar en mi disciplina, y cómo puedo mejorar tratando mejor a las personas, y cómo puedo crecer en sabiduría, y cómo puedo crecer en todas estas áreas. Y a veces me veo confrontado con la realidad de la simpleza en una manera, aunque sé que dentro de eso abarca mucho, pero la simpleza de lo que Jesús pide de nosotros, ¿no? Y que es esta parte de amar a Dios. Sí. Luego hay un concepto que creo yo, como que creemos que los cristianos tenemos una vida
estructurada de lo que podemos, de lo que no tenemos que hacer, de lo que sí tenemos que hacer, de lo que tenemos que cumplir, de, eso tú nunca lo harías, ¿no? Y para la vida de todos, y piensan que tenemos esta vida estructurada de estas cosas, ¿no? Pero la vida, realmente en este momento Jesús lo simplifica todo. No es algo estructurado, no es algo que nos debe de estar trayendo estrés, así, esto, y teniendo el cuidado de eso, sino simplemente sí es algo profundo, como lo que tú decías, pero es más simple, ¿no? Simplemente ama a Dios, ¿no? Ahí comencemos, con eso comencemos. Sí. Y con eso nos podemos mantener y cumplimos lo demás. O así lo resumía Jesús, ¿no? Que no se tenían que mortificar por los 600. Piensa en uno, ¿no? Sí. En amar a Dios. Sí, creo que en ese momento es cuando cambia de religión a una relación, ¿no? Como muchas veces, pues no sé, si amas a alguien no vas a hacer cierto tipo de cosas porque no quieres lastimarlo o simplemente quieres honrarle y así, ¿no? Sí. Y es mucho más sencillo hacer algo por amor a hacer algo por un deber o porque me lo están obligando, ¿no? Entonces, creo que eso me encanta de lo que creemos, ¿no? Del cristianismo, que es una relación con Dios, se basa en una relación y sí, eso lo llevamos en nuestro día a día, ¿no? Por eso Jesús dice, toda la ley se resume en esto, ¿no? Sí. En amar a Dios y amar al prójimo. Y que aún así va a ser desafiante, ¿no? Porque claro, podemos pensar, bueno, es más fácil hacerlo por amor y que nos vamos que puede ser como la ruta fácil. Pero, en un ejemplo, ¿no? Con Fabi, con mi esposa, aunque la amo, aún así me cuesta hacer ciertas cosas por amor, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver mucho con cuando Jesús dio este mandamiento. Yo creo que más que a la hora de que todos los mandamientos eran acerca de cosas que tienes o no tienes que hacer, ¿no? Como te lo decías. Creo que este mandamiento vino a ser mucho acerca de la motivación. O sea, creo que sí tiene que ver con lo que haces y no haces, pero eso queda en segundo plano, porque creo que en primer plano queda la motivación, queda el por qué lo hago. ¿Por qué voy a ser obediente con Dios? Porque lo amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, ¿no? ¿Por qué no robaré, ¿no? ¿Por qué no? Porque todo esto, porque amo a mi prójimo, ¿no? Sí. Y creo que ahí va un poquito el concepto de que a veces nos podemos ir como el amor, va a ser una emoción simplemente, ¿no? Y eso me va a impulsar y ahí es donde dices que es difícil. Ahí es lo que dices que porque tenemos que decidirlo, ¿no? En cada cosa, elegir esa motivación y al llevarlo a la acción con una decisión, ¿no? Sí. Creo que si no tenemos la motivación correcta, al final es como si no hiciéramos las cosas. Bueno, no sé, pienso yo, porque pues puede ser que sí hagan las cosas, ¿no? Pero sin la motivación correcta, siento que está vacío, no sé, siento que no cumple pues con el propósito, no sé. No, y es parecido a lo que Jesús dijo, o sea, varias veces, porque creo que esto hablaba acerca de la motivación, porque varias veces en la Biblia, cuando Jesús está hablando, habla acerca de la motivación detrás de nuestras acciones, ¿no? Con los fariseos o con la gente, ¿no? Cuando acerca de adulterar, ¿no? No decía que quien mirara a una mujer, ¿no? Con deseo en su corazón ya había adulterado. ¿Por qué? Porque nuestras motivaciones importan tanto como nuestras acciones, ¿no? Hay gente que, o tal vez en una religión, si lo que viéramos fuera simplemente una religión, se puede pensar que lo único que importan son tus acciones, ¿no? Pues ya lo voy a hacer por cumplir, por la tradición, por un rito, pero cuando Dios confronta nuestras motivaciones, creo que lleva todavía, como que siempre Jesús iba más profundo, ¿no? Sí. Nos subía de nivel la vara, ¿no? Nos ponía un nuevo estándar, ¿no? Sí, por eso es que decías, ¿no? Que no es como, va a ser fácil, sino creo que aún es más retador o es más
radical esa decisión que tienes que tomar todo el tiempo, ¿no? Y recuerdo, pues, como ese salmo que dice David, ¿no? Que examine nuestro corazón, ¿no? Examina mi corazón. Y incluso me encanta porque dice, crea un corazón limpio, ¿no? Como aún no está en mí el tener un corazón limpio, pero tú crea esa motivación, crea ese pensamiento, crea ese sentimiento, crea esa acción correcta que sí, que te alabe a ti o te glorifique a ti, ¿no? Entonces, creo que es una oración y es algo que constantemente vamos a tener que estar trabajando. El amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Y creo que un tema que me gustaría que platicáramos ahorita, porque siento que, aunque tal vez últimamente se ha empezado a hablar un poco más dentro de la iglesia o dentro del contexto cristiano, era un tema que no se hablaba mucho, ¿no? Y era la parte de que yo por mucho tiempo lo aprendí como 2 mandamientos, ¿no? Amarás a Dios y amarás al prójimo, ¿no? Pero la parte de que hay un tercero ahí que pareciera estar escondido, pero que es igual de importante y que de hecho va antes de amar al prójimo, porque es un camino para amar al prójimo, que es la parte de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Siento que es un tema que, no sé, como que muchas veces se había ignorado. Y yo creo que se había ignorado de parte de un buen corazón, ¿no? Se había ignorado tal vez de pensar que puede ser egoísta. Ególatra. ¿Vale? Ególatra. Ajá, que es como, ay, me tengo que amar a mí y voy a poner a los demás. Pero justamente creo que no podemos amar bien a los demás si primero nosotros no nos amamos. Sí, porque cómo das algo que tú mismo no sabes. Sí, y amarse creo que de nuevo la misma Biblia lo define, ¿no? Dice, no pienses más abajo de ti ni más arriba de ti. O sea, piensa de ti como Dios te ve, con el amor que Dios te ve. Y creo que esa es una parte que pues vale la pena meditar y pensar, ¿no? Sí, el pastor en la serie que hemos tenido de Amor Verdadero, los domingos, él decía que amarse a uno mismo es amarse como Dios nos ama, ¿no? Y me acuerdo que daba este ejemplo de salud, de un vaso roto, ¿no? Que cómo iba a retener ese amor de Dios si estaba roto, y al final, pues justamente es eso, si uno está herido, si uno tiene cosas ahí en su corazón que no están sanas o no se ama a uno mismo, esas mismas cosas siento que las transfieres cuando estás intentando amar a alguien, ¿no? Sí. Por eso es como tan importante enfocarte en Dios y en uno mismo, ¿no? Como el verte como precisamente como Dios te ve, y es también muy difícil, ¿no? O sea, precisamente creo que sí es un tema que muchas veces se ignoró, y ahora yo creo que Dios nos está llevando a presta atención en esto, ¿no? Como te estás amando como yo te amo. Y me encanta porque yo siempre había pensado en esa parte como algo de mi cuerpo, ¿no? De mi cara, de mi físico, ¿no? Pero me encanta porque el pastor decía, amarse a uno mismo es cuidar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, ¿no? Es cada área de tu vida, es cuidar tus pensamientos, cuidar nuestro devocional con Dios, cuidar todas esas cosas que a veces tal vez no le prestamos tanta importancia, pero que Dios quiere que le prestemos esa importancia. Sí, definitivamente a Dios le importamos totalmente, ¿no? Y Él nos ha creado con espíritu, alma y con cuerpo. Y de la misma manera Él busca como atender nuestras necesidades, el cuidar cada aspecto de nuestra vida, el que tengamos una vida integral en nuestra relación con Él, ¿no? A veces le damos mucho peso en el ámbito en ese ámbito como en el espiritual, ¿no? Y descuidamos a veces nuestro cuerpo o lo que hay en nuestras emociones, lo que está en nuestro corazón.
Pero no, también Dios quiere que cuidemos, tengamos sanas estas áreas, ¿no? Y que sea todo un balance integral de todo, ¿no? Y es maravilloso porque Dios lo hace, Dios quiere sanarnos, quiere llevar a más siempre, ¿no? A ese lado profundo. Y una vez más siento que es como un proceso, ¿no? Como cíclico, de que primero tienen que venir esta revelación de Dios, de querer buscarlo, porque si no estamos como que buscando más de Él, dejando que Él nos esté podando, ¿no? Como decíamos en el otro podcast el otro día. Es, se me fue la saliva chueca. Pero, ay, ya perdí el hilo, perdón. Pero, ajá, si no estamos dejando que Él venga a nuestras vidas, que lo estamos buscando, o sea, cómo vamos a poder amarnos, tener nuestra identidad bien centrada en Él, y cómo vamos a, o sea, todo es como que de arriba primero acá, ¿no? Y de acá ahora sí para los demás. Sí, es como viene siendo como una escalera, ¿no? Una cascada. Ajá, una cascada. Muchas veces queremos iniciar por lo último. Digo, ay, ¿por qué no puedo? ¿Por qué me está costando amar a las personas, no? ¿Por qué me está costando amar a mi esposa, a mi familiar, a mi papá, a mi hermano? Y queremos iniciar por ahí, ¿no? ¿Y cómo los puedo amar mejor, no? Pero justamente el orden viene ahí, ¿no? Lo primero es amar a Dios. Y creo que en ese amor a Dios, Él nos revela su amor por nosotros mismos. Y ya una vez que estamos llenos de ese amor es que lo podemos compartir. Como dices, ¿cómo vamos a compartir algo que no tenemos, ¿no? Que no conocemos? Como ese pensamiento de que lo que envidias o lo que no te gusta de la otra persona es lo que a ti te falta o así, ¿no? Y como que ahí es como, no sé, bandera roja de algo que ahí tienes que tratar en tu corazón, ¿no? Y sí, ¿qué nos ha pasado? No sé, pero recordaba ahorita también primero o segunda de Corintios 13, cuando habla del amor. Primera de Corintios, de que el amor no es celoso, que el amor no es egoísta, que el amor no piensa en uno mismo, ¿no? Y pensar cómo ese es el amor de Dios por nosotros y es el mismo que doy a los demás, ¿no? Sí, está todo enlazado. Y justamente ahorita también estaban tocando un tema que se me hace interesante, porque de nuevo, creo que creo que viniendo de un buen corazón, la gente no hablaba por ejemplo, del amor a sí mismo por no querer ser egoístas, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que es necesario ¿no? Pero de la misma manera, ahorita que estaban diciendo acerca de las 3 áreas del amor, ahora sí que el amor a uno mismo, también está la parte que también siento que se ha descuidado un poco, que es el amor espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y muchas veces el cuerpo también es un área que la dejamos hasta el final, porque pues obviamente, no, pues primero va el espíritu y de ahí va el alma y hasta el final el cuerpo, ¿no? Mientras me comen unas papas. El lunes ya voy al gym. Ándale, ya mañana voy al gym. Y siento que todos estos temas, o sea, por algo Dios nos los dio y por algo Dios sabe, ¿no? Por ejemplo, que nos cuesta más buscarle de Él si todo el tiempo andamos desvelados, ¿no? Que que si no hacemos ejercicio, menos energía tenemos y menos vamos a querer, no sé, tener un devocional con Él, ¿no? Y creo que por eso me encanta que la Biblia no se rige por los tabús del momento. Porque siempre va a haber tabús diferentes en diferentes etapas. A nosotros nos tocaron unos, a nuestros hijos les tocarán otros temas que son tabús, antes de nosotros les tocaban otros, pero la Biblia es muy clara y aunque a veces nosotros ponemos más atención a uno que otro, la Biblia nos lo da todo porque sabe la importancia de todo, ¿no? Desde siempre la importancia de, oye, no vas a poder amar a otro si tu amor no se está cuidando, ¿no? Creo que es algo sobre todo que se ve mucho de papás a hijos, ¿no? No, ninguno aquí tiene hijos, ¿no? Pero simplemente el hecho de que somos hijos y de que muchas veces ves como el papá o muchos papás queriendo dar a sus hijos algo que les cuesta porque es algo que aún ellos no han podido recibir o incluso los unos con los otros, ¿no? Esa parte de no podemos dar algo que no hemos recibido. Que creo que va ligado al tema del día de ayer, ¿no? Acerca de por qué Jesús
viene y interrumpe para limpiarnos, Sí. es porque quiere hacer algo, ¿no? Dar fruto. Sí, al final todo es limpieza, al final es lo mismo, o sea, también, o sea, Jesús mismo, Dios mismo tratando de podarnos, o sea, tratando de limpiarnos para podernos, o sea, amar a nosotros mismos y que estemos bien, ¿no? Para poder darlo a los demás. Sí. Creo que otro tema que me llama la atención de este devocional es la religiosidad que había en los fariseos, ¿no? Que los llevaba, en vez de amar como Dios ama, llevaba a juzgar a los... La Lolita Yala. Ya se fue. Disculpe. Si alguien quiere Sigue seguir. ahí. Si alguien quiere seguir. No, eso, o sea, creo que muchas veces decimos, no, o sea, nunca te identificas con un fariseo, ¿no? Pero la verdad es que todos tenemos un fariseo adentro, ¿no? Un pequeño fariseo en el corazón. Que nos encontramos juzgando a los demás en vez de ver cómo Dios ve, o sea, Jesús amó, ¿no? Jesús se entregó, Jesús fue a la cruz por nosotros, Jesús levantó a una mujer adúltera, ¿no? Y la perdonó y supo ver en cada uno de sus discípulos algo diferente a lo que ellos mismos u otros creían. Entonces, creo que esa parte también es importante como analizarla en nuestra vida, ¿no? ¿Qué lado fariseo tengo yo, no? Justo la semana pasada estaba pensando en esa parte y sobre todo en la parte de la parte de como dices, de fariseo. Ay, se me fue. En la parte de que a veces se nos sale lo fariseo. Fariseico. No, pero... Juzgar. No sé, no te acuerdas dónde ibas. Ya te rescató. No, justo La semana pasada. Al mismo no, tiempo. justo lo que ayer les platicaba que Dios me confrontó, de que Dios irrumpió en mi vida, fue por eso, fue porque había religión en mi vida. Y cuando Dios me dijo eso, me caló, como dije ayer. O sea, fue como, ¿qué? Yo no soy religiosa, como, no. Y fue como, no, creo que sí, no estoy amando como Jesús ama, no estoy siendo como Jesús. Y por eso es como que hoy me llamó la atención esa parte, ¿no? Porque muchas veces no nos detenemos a analizar, ¿no? No, y muchas veces, ay, perdón. No, perdón, ya para terminar, como me acuerdo mucho, y no sé si ayer lo mencionábamos, pero me acuerdo mucho de ese versículo que dice, vemos la viga en el otro y vemos la paja paja y no en el otro. vemos la viga en nosotros, Ya, ¿no? ya me acordé. Ya te pero- acordé. ya me acordé. No, que justamente esa parte de fariseo que yo sentía muy fuerte era la parte que creo que nos pasa seguido y que es la parte cuando nos sentimos con el derecho. ¿Me entiendes? Y de repente, justamente yo me sentía confrontado por la parte de recuerdo que la semana pasada de repente decía, no, pero ahorita sí tengo derecho a sentirme molesto, ¿no? De algo que tal vez ya le dije a alguien varias veces, de algo que tal vez ya platiqué varias veces y de repente sale el... No, o sea, entiendo la parte de dar gracias, pero ahorita sí tengo el derecho, ¿no? Sí tengo el derecho a enojarme, sí tengo el derecho a molestarme, sí tengo el derecho a tú hiciste mal y yo hice bien. O sea, aun cuando la otra persona se equivoca y nos creemos con el derecho. Y recuerdo que la semana pasada me sentí muy confrontado por las pulseritas que teníamos de niños. No sé si ustedes tuvieron alguna vez una que decía WWJD y que significa What would Jesus do? Y es ¿qué haría Jesús? ¿Nunca te tocó? No, perdón. Están muy chidas. Pero nada más recuerdo que esa pulsera el recordar esa pulsera la semana pasada me confrontó porque era Jesús no se sintió con el derecho. Jesús tenía el derecho, ¿me entienden? Nosotros, o cuántas veces Jesús está atrás de nosotros, Jesús nos está diciendo, o igual y Jesús nos está advirtiendo, oye, no vayas por ahí. ¿Por qué? Porque no te conviene, oye esto, ¿no? Y vamos y nos metemos y hacemos lo que queremos y de ahí salimos llorando. Y Jesús con el derecho tal vez de decirnos, yo te dije, ¿no? Yo te advertí,
Pero ahí entra su amor, ¿no? Y creo que eso va un poquito a esa parte del pequeño fariseo, el pequeño Timmy que tenemos todos. Y al rato un fariseo. No, pero al menos es reconocerlo, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, dice Gaby, ¿no? Que lo primero que pensó fue como, no, yo, ¿cómo crees? Pero ¿cuántas veces mucha gente se queda así? Sí. No, yo, ¿cómo crees? No. Y sí, obviamente tenemos algo que corregir, pero estamos en nuestro modo, no, yo sí estoy bien, ¿no? Pero al menos creo que hay una diferencia cuando podemos reconocer como, no manches, creo que sí, y podemos hacer algo al respecto. No, que muchas veces lo negamos y sí, tal vez estamos súper mal, como dice el versículo, ¿no? Viendo la paja en el ojo de otro, pero no viendo realmente que nosotros también, primero debemos de empezar por nosotros. Sí. Igual fue como la intención con los que venían estos fariseos, ¿no? Ellos realmente no les interesaba la respuesta que Jesús iba a dar. A ellos no les interesaba, ellos creían y estaban muy seguros de que la respuesta que iba a decir, que no dudo que fue controversial, pero que iba a ser controversial de tal manera que ellos se iban a sentir con el derecho, que era lo que ellos buscaban, de que, Jesús... y tacharlo, ¿no? Cancelarlo. Y la intención y el interés de Jesús era así darles la respuesta y todo por amor. Yo creo que sí fueron así como choqueados, no porque iba a ser controversial, sino que el encontrarse con una verdad, encontrarse todo en esto en amor, y porque Jesús los amaba, ¿no? De una manera intencional, sin importar con esta intención que venía, ¿no? De acusarlo. Y creo como que el tener esa referencia de que somos débiles y que estamos en este proceso, todos tenemos esa debilidad, todos pasamos por orgullo, soberbia, celos, lo que sea. Y el constantemente estarte comparando como con Cristo. ¿Me parezco a Cristo? No, todavía me falta. Entonces, ¿qué tengo yo que andar juzgando en otra persona, no? Como en vez de juzgar, entiendes a la otra persona, lo levantas, sí, exhortas, pero exhortas desde el punto de yo también estoy o estuve ahí, ¿no? Y eso te lleva a amar como Dios ama, ¿no? Entonces, creo que también esa parte de saber que somos todos una obra en proceso, ¿no? Te lleva a abstenerte de juzgar a otros. Sí, y que no es como, porque también muchas veces hay personas, ¿no? Que pueden criticarnos, no, pues solo porque hablan tanto de amor, ¿no? Y tal vez no de justicia o no de santidad. Y no es que el amor quite todo esto, sino es que sin el amor no puede haber una justicia como la que Dios quiere. Sin el amor a otros, a Dios, a uno mismo, no puede haber la santidad que Dios quiere en nosotros, ¿no? Entonces, más que nada, yo creo que es como primero entender qué es lo primero, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Cuál es el orden de las cosas? ¿No? Y es que al final creo que el amor encierra todo. No es como el amor una china libre de que, ay, vamos, puedes hacer lo que quieres porque al final Dios te ama y Dios tiene gracia. No, al contrario, en el amor se encierra la santidad, en el amor se encierra la justicia, en el amor se encierra todo lo demás que Dios nos pide, en el amor se encierra, ¿no? Y volvemos a lo mismo de que si yo amo a Dios, pues voy a caminar en santidad, ¿no? Si amo a Dios, voy a caminar en esa justicia. Es por amor, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, todo lo que hacemos debería ser por y con amor. Y más que nada dejando que Dios sea a través de nosotros, Jesús, ¿no? Porque nosotros mismos no vamos a poder como ir y hacer las cosas, pero pues ahí también nos damos cuenta cuán está actuando Él a través de nosotros. A veces yo me sorprendo como, no es que yo le hubiera respondido a mi mamá, no, ay, ya, no sé cómo pude haber hecho esto, pero es ahí realmente me doy cuenta que no estoy siendo yo, sino es Dios a través de mí. Sí, creo que eso es algo muy interesante. Cuando reaccionamos en contra a lo que sabemos que en otro momento hubiéramos reaccionado, ¿no? Decimos,
Dios va trabajando poquito a poquito, ¿no? A mí me pasa mucho luego manejando, ¿no? Me pasaba que me molestaba mucho que de repente se metían, aquí en México, no sé si en otras partes, pero de repente hay gente que maneja muy mal y de repente se me metían y me enojaba y tocaba el claxon y así como que hasta tratar de acercarme para verlos en el retrovisor y así como que ¿por qué? Y de repente no fue algo como que de un día a otro, ¿no? Pero de repente poco a poco me iba dando cuenta cómo a veces podía ir dejando pasar más y más y más. Y yo sabía que eso iba en contra de tal vez mi naturaleza, pero es porque al final creo que eso es lo que hace el amor de Dios, va cambiando nuestra naturaleza, ¿no? Y por eso creo que lo dijiste muy bien, con que envuelve todo, ¿no? Porque si el amor de Dios es nuestro fundamento, nuestra naturaleza, nuestras motivaciones, nuestra manera de ver a otros, de vernos a nosotros mismos, de ver a Dios, todo está siendo transformado por el amor. Y al final me gusta mucho y nosotros hace unos días estábamos en una reunión de Love Night, del grupo de la búsqueda, y decía que me gustaría que fuera conocido la búsqueda por lo que en su momento fueron conocidos los primeros cristianos, que los primeros cristianos eran conocidos por su amor. Y al final creo que eso es algo que todos nosotros podemos aspirar. Del lugar que seas, de la iglesia que seas, a la cual pertenezcas en tu ciudad, creo que todos podemos aspirar a cambiar esa perspectiva que se tiene de los seguidores de Jesús. Porque hoy en día la perspectiva que se tiene de los seguidores de Jesús es que son gente que apunta con el dedo, ¿no? Sí. Que critica. Se cree perfecto. Que se cree perfecto. Y qué padre sería que pudiéramos cambiar esa perspectiva, que se entendiera que las personas que siguen a Jesús son personas que aman, son personas que lo quieren poner en primer lugar. Y al final eso también genera intriga, ¿no? Como ¿por qué es así? ¿Por qué es diferente? A ver, yo también quiero. Sí. Eso también es como compartir sin compartir. Es contagioso. Sí. Y bueno, amigos, pues no sé si alguien más tiene algo que decir. ¿No? ¿Algún comentario final? ¿No? Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Este es el segundo día de este podcast. Te vemos el día de mañana para platicar acerca del siguiente día en la última semana de Jesús. Nos vemos.